Uno de los temas más complicados en el derecho internacional público es el tema de las invasiones. A ese tema, por ejemplo, le dedica parte fundamental de sus capítulos El Príncipe de Maquiavelo, para explicar qué es lo que tiene que hacer un príncipe nuevo que se toma por invasión un principado vecino. Era la eterna historia de la época medieval, que vivía en estos azares de las invasiones entre príncipes hermanos o príncipes cercanos. Pues bien, la cuestión no ha parado nunca. En las grandes guerras lo que ha habido siempre son problemas de tierras, problemas de invasiones. Un Estado cae sobre otro Estado y le impone un régimen jurídico y le impone el sometimiento de su voluntad y se le toma pedazos de tierra muy grandes. Lo vivimos en Europa, pues cuántas veces en las guerras franco-prusianas, por ejemplo, luego en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, las invasiones, los nuevos mapas, la manera como esos mapas se escribían. Y aquí en América tuvimos guerras con consecuencias serias desde el punto de vista de tierras, que diferencias limítrofes, por ejemplo, del Brasil con sus vecinos, que se le comió a través del Barón de Río Branco cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados al vecindario. Y en esas regiones invadidas por las fuerzas del Barón de Río Branco se instalaba un nuevo sistema jurídico sobre la base de las armas. No cabía duda ninguna. En la Guerra del Pacífico, Chile le quitó al Perú una porción grande de su territorio, de su mar, y a Bolivia la dejó como un país enclaustrado, sin acceso al mar, producto de las invasiones, territorios que hoy son chilenos y que ayer fueron peruanos o fueron bolivianos. Fue lo que intentó el Perú con nosotros en 2 ocasiones. La primera de ellas cuando en el Portete de Tarqui logramos vencer a las tropas peruanas que querían invadir a Colombia. Los territorios del sur del país estuvieron siempre bajo la concupiscencia de los peruanos, que intentaron otra vez en la famosa Guerra de Leticia invadirnos cuando Sánchez Cerro era el presidente del Perú y cuando Colombia tuvo que inventarse una guerra en territorios completamente lejanos y luego en las batallas de Tarapacá y Huepí ratificar nuestra soberanía e impedir esas invasiones. Las invasiones. Pero hay formas más sutiles de promover las invasiones. El ejército enemigo llegan, las instituciones internacionales llegan, no se necesita de tanto armamento, de tanto despliegue, sino que todo está mezclado entre formas de traición interna, formas de avance del país invasor y formas de entrega del país invadido. A Venezuela, por ejemplo, la tiene invadida Cuba. Eso no tiene ninguna duda y una de las razones por las que tiene tan poca capacidad de respuesta política Venezuela frente al socialismo del siglo XXI es porque Cuba invadió a Venezuela a través de sus asesores. Cuba es especialista en esa materia, en materia de invasiones. Bajo las órdenes de la Unión Soviética, Fidel Castro mandó sus tropas al África y en el África produjeron invasiones importantísimas que mantuvo luego Brezhnev. Gran parte del territorio africano quedó en manos del comunismo con resultados calamitosos, catastróficos para las recientes economías de esos países. Pues bien, señores, esto es para decirles que a Colombia nos tienen invadidos. Nos tienen invadidos por la fuerza de las armas, que resulta poco visibles para otros, que quieren cubrir el gobierno de turno, hablando de la plena soberanía que ejerce sobre el territorio colombiano, y eso es mentira. Eso es mentira. A ver, miremos. Que las FARC no están en armas y que las entregaron. Solemne mentira. Aquí la ONU nos mandó a un izquierdista francés, el señor Arnaud, para que nos convenciera de que había recibido todas las armas de las FARC. Eso fue mentira. Prueba de que fue mentira, que nunca las mostraron.
Si hubiera sido eso en serio, si hubiéramos recibido de verdad el armamento de las FARC, el armamento de última generación, el armamento pesado, las ametralladoras, los lanzamisiles, ¿se imaginan ustedes la de videos, la de fotografías, la del despliegue publicitario que se le habría hecho a esa circunstancia? ¿Por qué se ocultó? ¿Por qué nunca mostraron el contenido de los containers que supuestamente involucraban o contenían las armas de las FARC? Pues porque no tenían que mostrar, porque eran unos fierros viejos, porque era material de desecho, porque probablemente ni fusiles oxidados eran. Por eso el señor Arnaud, con sus izquierdistas de la ONU, nos ocultó la verdad sobre el armamento de las FARC. Eso fue una solemne mentira. Las FARC están armadas. Las famosas caletas. Desenterraron 800 y no sé cuántas caletas. ¿Por qué no las mostraron? ¿Por qué no mostraron el equipamiento militar que había en esas caletas? Porque no tenían que mostrar. Porque era mentira. Porque hicieron unos desenterramientos que no valían la pena, de cosas que no valían la pena, y dejaron oculto lo que sí vale la pena. Las FARC están armadas hasta los dientes. Y por eso entienden ustedes la otra patraña, la de los famosos elementos residuales de las FARC, o las disidencias de las FARC. Son las FARC, ellas mismas, armadas hasta los dientes para lo que pueda suceder. Y vamos a tener 16 regiones del país, 16 circunscripciones electorales, donde las FARC, a fuerza de las armas, comprobarán la verdad de lo que estamos diciendo. La invasión militar ya empezó. Y la del ELN. Cuando el presidente Uribe le entregó a Juan Manuel Santos el gobierno del país, el ELN prácticamente había desaparecido. Y hoy está en todo el territorio nacional. ¿De dónde salieron las armas del ELN? ¿De dónde aparecieron reductos del ELN en lugares del país donde ni siquiera se había oído hablar de esa organización terrorista? De armas nuevas, de armas que le entraron al país con el producto de la cocaína. El ELN se armó hasta los dientes en muchos lugares del país. Para eso, nada más oportuno, por ejemplo, que permitir la voladura del radar de Santana, lo que hizo el general Coca Naranjo, que ha sido el hombre que ha promovido la invasión de Colombia por tropas cubanas, por tropas comunistas y por armas comunistas que recibe el ELN, como las ha podido mantener las FARC. Y lo último que sabemos en la materia, las BACRIM, desde luego, armadas hasta los dientes con el producto de la coca y de la cocaína. Hay en medio de tanto desorden, en medio de tanta confusión y de tanta claudicación de nuestras fuerzas militares, también los narcotraficantes, mondos y lirondos, hacen su agosto. Y viene la invasión cubana. Señores, estamos llenos de asesores cubanos. Cuba no tiene pudor en mostrar en sus balances, en su balanza comercial, que más que las exportaciones de azúcar, que se vinieron de 10 millones de toneladas a 800.000 toneladas como resultado del socialismo del siglo XXI, y de unos minerales que produce, la exportación importante de Cuba al mundo es la de asesores, que envía principalmente a Venezuela, y Venezuela tiene que pagar esos asesores. Pues ya a Colombia están llegando los asesores cubanos, y nos dicen también que hombres armados del ejército de Cuba están aterrizando en Colombia. Sobre eso están circulando fotografías y videos en las redes sociales que ustedes pueden verificar. El gobierno no los ha desmentido, los podrá desmentir. Ya están llegando los cubanos a Colombia. En definitiva, nos invadieron. Con el cuento de la paz, nos invadieron. Con el cuento del desarme de las FARC, nos invadieron. Con el cuento de las conversaciones con el ELN, nos invadieron.
Juan Manuel Santos ha sido el gran traidor a la soberanía nacional y ha permitido que ejércitos invasores con dinero inmenso de recursos del narcotráfico lleguen con armas y mantengan sus armas, unas armas en pleno uso, en plena presión sobre las poblaciones, en pleno desarrollo del negocio del narcotráfico, mientras nuestro ejército languidece en los cuarteles jugando ajedrez y jugando fútbol porque no puede salir a enfrentar esta guerrilla. Queridos colombianos, nos invadieron.